En la tercera jornada de nuestro Congreso Internacional para la Reunificación de la Hispanidad, queremos dar un cordial y afectuosa bienvenida a nuestro vicepresidente para la reunificación de la Hispanidad. El profesor Patricio Lons ha sido uno de los artífices de lo que será la Universidad Hispanista Blas de Lezo. Gracias a él, después de ya casi 3 años de gestión, se ha venido, digámoslo así, concentrando, invitando, articulando con las asociaciones, con intelectuales del mundo hispano. El vicepresidente para la reunificación de la hispanidad, con su equipo de trabajo, proyecta llegar a esos 300 intelectuales, en las cuales hemos planteado como la base fundamental de lo que será la Universidad Hispanista Blas de Lezo. Démosle un fuerte aplauso de bienvenida a nuestro vicepresidente de la reunificación de la hispanidad. El profesor Patricio Lons es periodista y ejerce la cátedra universitaria, dirige el canal de historia con Patricio Lons, tiene ya hoy en día más de 173.000 seguidores, muchos de ellos aquí en el auditorio, dedicado a la defensa del legado español en América y en el mundo. Ha recibido por su gestión y empeño en la defensa de la hispanidad los premios Hispanidad Capitán Etayo y Premio Hispaunidad. Es coautor del libro Cartas Hispanistas al Rey de España. Profesor Patricio Lons, el auditorio es suyo, bienvenido. Muchísimas gracias a todos, me alegra estar con tantos amigos. Así no venían, ahí María Pía iba a tomar lista y los iba a mandar al rincón a todos. Muchísimas gracias, María Pía. Bueno, el tema que quiero tocar, más que una clase de economía, que sobre eso hay mucho material, quiero ver una perspectiva distinta. Y lo titulamos La economía del Imperio Español en América, su destrucción y posterior balcanización. Así que lo que voy a tocar es un tema que, si bien parece nostalgia, en realidad es nuestro pasado histórico, es nuestro presente para aprender y es el futuro imperativo necesario para implementar, para sobrevivir en este siglo XXI. Este siglo XXI, si no nos pertenece, nos va a condenar prácticamente a la extinción como civilización y terminaremos los 20 países hispanos convertidos tal vez en 40. Así que tenemos que hacer todo este esfuerzo, pero yo realmente soy altamente optimista y creo que tendremos un nuevo siglo de oro español en este siglo XXI. En estos tiempos, cuando se formulan planteos indigenistas en América o separatistas en Europa, todos impulsados por fuerzas exógenas a nuestros intereses nacionales, solo se hacen desde una visión de un presente perpetuo, sin plazos de miras y sin dar un paso más en el pensamiento, sin mirar hacia adelante ni hacia atrás, dejando de lado las causas y desconsiderando las consecuencias, sin analizar intenciones de terceros ni egoísmos personales o de grupos, y no se tienen en cuenta aspectos anteriores a considerar, algunos tan básicos como entender que sin ingeniería hidráulica no existe posibilidad alguna de civilización. Ahí tenemos un mojón en el desarrollo económico. Sin estas obras que llegaron a España desde Roma y de España a América, Iberia sería un conjunto de tribus dispersas, hace siglos que estarían islamizadas, y el mundo se hubiese mantenido sin conectar los continentes por muchísimo tiempo más. Europa mediterránea sería apenas una extensión del África musulmana. Para decirlo más simple, sin agua no hay alimentos abundantes para una población en crecimiento, ni hábitos de limpieza, ni salud suficiente para un grupo humano. Y sin ellos, no hay usos, costumbres, hábitos, cultura, ni mucho menos civilización. Sin agua no hay crecimiento poblacional. En síntesis, no habría pueblos. Apenas tendríamos unas pocas tribus de carpetos, vetones, numantinos y otros celtíberos diseminados aquí y allá,
junto a las fuentes de agua, las que podrían ser objetos de disputa y no de progreso humano. Ahí creo que sería importante mostrar el acueducto de Segovia, que nos da una idea de la grandeza de España. Estuvimos con Julio Genche y pudimos apreciar estos 17 kilómetros de Segovia. Nos dimos cuenta de la generosidad de España, porque España hereda esto de Roma, aprende a hacerlo y se supera a sí mismo cuando en México el padre Tembleque creó un acueducto 3 veces más grande que el de Segovia. Tiene 54 kilómetros y 3 vertederos para cubrir distintos lugares. Y en esa construcción los indios no solo aprendieron a construir ese acueducto, sino que agregaron de su propio ingenio soluciones para el arco central del acueducto, donde había un problema para sostenerlo, y fueron ellos con su visión de su naturaleza las que le sugirieron la solución al padre Tembleque, y ahí está, hace 500 años que está todavía ese acueducto en México, el cual, según el presidente de México, habría sido obra de los indios que aprendieron solitos y no existió ni el padre Tembleque, ni España, ni nadie para enseñárselos. Pero bueno, ya sabemos las peculiaridades del presidente mexicano. ¿Qué sería de España y de Europa sin el desarrollo y la construcción de obras que regulen las fuentes de agua? No existirían como tales, se habrían mantenido en estado salvaje y se hubiesen producido invasiones vikingas por un par de siglos más. Roma, con sus leyes y acueductos, modernizó y civilizó la península ibérica. Y como naciones adultas, España y Portugal no andan por la vida lamentándose de la ocupación romana, como tampoco Nápoles y 2 Sicilias no se lamenta de la ocupación aragonesa. Es más, todavía muchos napolitanos y sicilianos reivindican su pasado como españoles mediterráneos del reino de 2 Sicilias o de la Sicilia aragonesa. Así tenemos imágenes. No escuchamos a Alemania reclamar nada por haber sido civilizados por el Imperio Romano, ni por haber tenido un emperador como Carlos V de Habsburgo. Tanto valoró Alemania su pasado que mantuvo el derecho romano hasta principios del siglo XX. Lo que es el derecho alemán propio es muy moderno. No vemos a los 8 pueblos franceses reclamar una división de París. Por el contrario, están orgullosos de pertenecer a una potencia como Francia. Y creo que de esto tenemos que sacar muchas lecciones para aplicarlos a nosotros mismos. Tampoco vemos a los Landers alemanes quejarse de la unidad de sus territorios llevada adelante por Prusia. Los pueblos adultos aprenden del transcurrir de la historia sin llevarse pañuelos a los ojos ni quejarse mucho de su pasado. Por lo general lo miran como parte de la construcción de su civilización. En los últimos siglos, Francia y Alemania tuvieron numerosas guerras y enfrentamientos entre ellos, y hoy los vemos con un bloque político y económico fortalecido por su mutua ayuda y comprensión. En la actualidad el eje europeo es Berlín-París. Las capitales de los otrora imperios en pugnas han fortalecido una alianza que ya lleva 3 generaciones de gobiernos. ¿Cuándo entenderemos en América que si seguimos favoreciendo las políticas de separación indigenistas promovidas desde afuera y con el silencio cómplice de nuestros políticos, terminaremos empobrecidos y desapareciendo de la historia con nuevas asociaciones territoriales que solo favorecerán a los apetitos de los bancos y las mineras y petroleras extranjeras? España, una vez pasado el choque virósico, aumentó la población del Nuevo Mundo, pues trajo la modernización del manejo del agua y el desarrollo agrario. Aportó el 90% de la dieta cárnica y cerealera. Y los aborígenes, al sumarse a la civilización humana, aportaron alimentos como el maíz, tomate, vainilla, chocolate, ají, girasol, la papa y la batata que salvaron a miles de europeos del hambre, y también el tabaco. Así que aquellos que sufran de tabaquismo y de exceso de azúcar en la sangre saben a quién echarle la culpa. España llevó a los pueblos de América del Neolítico a la Edad Moderna, los convirtió de tribus en estados y salvó a los indígenas de su extinción al terminar con la dificultad de transportar el agua para desarrollar futuras urbanizaciones y con las prácticas de la antropofagia y de los sacrificios humanos que algunas tribus practicaban en determinadas celebraciones. Ya ha sido explicado
por muchos de ustedes, ¿no? Pero en realidad España crea acá una civilización urbana, más que rural, como había sido en Europa. Hay un cambio de paradigma muy interesante. España decide seguir avanzando y cuando viene acá no lo hace desde un inicio, sino que hace un salto directo a la urbanización. Solo la unión de nuestras múltiples capacidades en un mismo espíritu civilizador nos hará fuertes. Por el contrario, la disgregación no construye nada, resulta en pobreza. Debemos y necesitamos centrar nuestros esfuerzos y pensamientos en un gran eje hispanoamericano con brazos desde Filipinas hasta Madrid, que bueno, Alberto explicó también en su conferencia ayer todas las posibilidades que tenemos. Durante los siglos en que, como parte de los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada, del Perú y del Río de la Plata, formamos una unidad política mundial con la Corona de España, las economías de América se complementaban entre sí. Ese es el drama de por qué Hispanoamérica no sale de la pobreza. Nosotros desacoplamos toda la economía. De tal manera se complementaban que se fortalecían mutuamente en una escala que luego permitió que las economías de China e Hispanoamérica lo hicieran entre ellas en una alianza comercial mantenida durante siglos a través del Galeón de Manila. Esa preponderancia de nuestros intereses llevó a nombrar al Océano Pacífico como el lago español, nomenclatura que como otras perdidas debemos rescatar y reclamar. Acá quiero mi agradecimiento a Gabriel Roca Mona Ruiz, Alberto Gil, Ibáñez y tantos otros que han hecho un grupo para reclamar que el paso de Drake vuelva a recuperar su nombre como Mar de Oces, así como las Islas Georgia. No sé por qué los argentinos no decimos Falkland, decimos Malvinas, pero después decimos Georgia cuando deberíamos decir San Pedro, y decimos Sandwich del Sur cuando deberíamos decir Antilla del Sur. Ese es el nomenclador español que le corresponde a tres archipiélagos que con justicia reclamamos. Como combustible de esa economía, las Indias emitían la onza castellana de plata, conocida como Real de A8, la moneda más poderosa del mundo. Aquí vaya mi reconocimiento al doctor Julio Carlos González, autor de La Involución Hispanoamericana, que fue el primero que en las últimas décadas volvió a rescatar el tema de la moneda. Y la primera vez que hablamos de este tema, él me insistió: busque toda la información que encuentre sobre la onza castellana de plata, porque por ahí pasa el problema de nuestro drama histórico, ¿no? Y la explicación incluso a la independencia y a muchas de las cosas que nos han ocurrido. El centro de emisión en Sudamérica estaba en Nueva España y en el Alto Perú, además de secas menores en Chile y Sevilla, donde ya se usaba el sistema de laminación con fuerza hidráulica. Tal fue su valor y poder que hizo que Cervantes acuñara la famosa frase del Quijote, las minas del Potosí, para significar que algo vale una fortuna, haciendo de la Villa Imperial del Potosí una ciudad tan conocida como Londres o París. La explotación de la mina requería de elementos que llegaban de Almadén, en la península de Chile y de Perú, como el mercurio, y de las mulas del actual norte argentino para el transporte del mineral y de las monedas acuñadas. La legislación del 13 de diciembre de 1593 por edicto real de Su Majestad Felipe II limitaba el trabajo minero a 7 horas. La alimentación para un trabajo tan esforzado venía del mate del Paraguay y de la carne de las pampas. Estos alimentos les otorgaban a los mineros la fuerza necesaria para trabajar. La carne le aportaba el hierro necesario y la infusión del mate, además de ayudarle a absorber los nutrientes, eliminaba las toxinas del trabajo minero. Era la unión de 2 continentes en su dieta, el mate americano y la carne que había llegado con la conquista de América. Con esa buena alimentación se desarrollaba la minería y la moneda. Con esa moneda dominamos el comercio asiático, tanto de China como de las Filipinas españolas. A ver, recordemos que incluso el apoyo que hizo Bernardo de Galvez, no sé si está Teresa, pero el dinero que España utilizó para ayudar a las 13 colonias americanas a independizarse fue acuñado el 75% en México y el 25% en Perú. Sería interesante que los Estados Unidos reconociesen que ellos fueron liberados
con una moneda hispanoamericana. ¿Qué país veía vedado su ingreso al comercio chino? Creo que es fácil de adivinar: Inglaterra. China y los reinos hindúes, que además hay un mito que creer que China y la India eran una suerte de tribus salvajes que no conocían el comercio. Pero en realidad yo he encontrado que había rutas comerciales entre China, India y África. Incluso África en el siglo XIV tenía un interesante desarrollo comercial complementario por el Índico con India y China. Y uno tiene la idea de un África salvaje permanente. No, hay un pasado africano muy interesante para rescatar. Por eso digo, China y los reinos hindúes desconfiaban del pueblo inglés, rechazaban sus productos y a la libra esterlina, a la que consideraban una moneda sin valor intrínseco. Por el contrario, la moneda española era muy apreciada por el comercio chino, que carecía de una moneda propia de sólido valor. Tan fuerte fue el real de A8 que llegaron a circular 515 millones de monedas en China y mantuvieron su circulación hasta que Mao Zedong llegó al poder. Más de un siglo después de la batalla de Ayacucho, la última que selló el destino de España en América y que sepultó nuestro futuro. En aspecto geopolítico, España y Portugal supieron aprovechar las malas relaciones entre China y Japón para ser los intermediarios en el comercio entre ellos por medio de Filipinas, que se benefició con esa disputa y con la protección que le otorgaban a los nativos, el ser considerados españoles. Nuestra moneda plata, al ser el circulante más importante en Asia y en parte de África, continentes donde veremos nuestras monedas reselladas por los comerciantes locales, fue base del dólar de junco, acuñado en 1934 con la imagen del primer presidente chino, el doctor Sun Yat-sen. Años después, fue base del dólar, pues desde el siglo XVII circulaba por el río Mississippi hasta los Grandes Lagos y se conectaba con el Quebec. Es decir, 1600 y pico, la moneda acuñada en México circulaba en los mercados del Quebec francés. Y los franceses, esta fue una disputa con algunos historiadores franceses, y dicen, no, nosotros nunca aceptamos ninguna moneda extranjera. Bueno, parece que tuvieron algún problema porque sus paisanos del Quebec utilizaban el real de 8 en sus mercados locales. Hubo bancos de los Estados Unidos que sustentaron su emisión, porque Estados Unidos durante todo el siglo XIX había emisiones estatales de monedas. Yo he encontrado billetes de dólares norteamericanos sustentados en el real de 8 hasta el 1861. Se suponía que entre 1853 y 1857 tanto el Canadá como Estados Unidos habían dejado de usar el real de 8 como respaldo. Sin embargo, vemos en bancos de Birmingham en 1861 billetes impresos por ellos con la imagen todavía del real de 8. De ese magnífico comercio quedó en la memoria aquella tonada de la zarzuela española, la verbena de la paloma, que cantaban nuestras abuelas. ¿Dónde vas con mantón de Manila? Quiero creer que algunos se la recuerdan. Mantón que no era filipino, sino chino, pero que llega a nuestros mercados por medio del galeón de Manila, es decir, gracias a este comercio que también nos permitió acceder a sedas y porcelanas e introducir nuestros productos españoles, americanos y peninsulares en un mercado gigantesco. De este intercambio de productos participaban todos los súbditos de la corona, tanto en América Española como en la península. Había pequeños talleres y telares, incluso en España peninsular, cuyos productos por la carrera de Indias se conectaban, llegaban a Nueva España y de ahí llegaban a los mercados de China. En Buenos Aires no todo aparece en los archivos. En Buenos Aires hay 2 casas de antigüedades dedicadas a productos chinos. Y hablando con los dueños les pregunté quiénes eran sus clientes principales. Me dicen chinos. Pero esto lo debe conseguir en China. Dicen, no. China, cuando integró su economía con América, empezó a producir productos específicamente para el mercado hispanoamericano. Entonces nosotros tenemos productos acá que
que han quedado en familias que nunca se vendió en el mercado chino. Y bueno, hoy en Argentina hay una comunidad china próspera y compra estos productos para llevarlos a China como muestra de lo que ellos supieron hacer para ganar un mercado, el mercado español americano, entre los siglos XVI, XVII y XVIII hasta principios del XIX. Con lo cual, como los chinos saben aprender de su historia, dicen, bueno, si lo hicimos entre el siglo XVI y XIX, lo tenemos que volver a hacer en el siglo XXI como lo están haciendo, ¿no? Gozábamos, además, de libre comercio. En esto, bueno, Marcelo ha explicado muy bien el tema de cuándo se debe proteger la economía y cómo eso nos sirvió, cómo le sirvió a Inglaterra en su momento y cómo nos había servido también a nosotros. Ese libre comercio era el que nos interesaba a nosotros, el que nos dejaba beneficios, el que realizamos en 4 continentes entre compatriotas de las Españas de Asia, América, África y Europa. Desde Filipinas hasta 12 Sicilias y Nápoles, desde California a la Patagonia, formando un curioso crucifijo en el mapamundi. Era el comercio que manejamos con nuestra moneda, sin deuda, con un sentido solidario entre nosotros, como se reflejaba en los fondos situados de la corona, que era uno de los secretos de la economía española, que permitía ayudar a las partes menos favorecidas del imperio. Nuestra economía se basaba en nuestro esfuerzo, en nuestro genio y con los propios recursos sin moneda extranjera. La nuestra moneda era la más fuerte y llegó a significar en el siglo XVIII el 50% del circulante mundial, posición de privilegio que luego fue ocupado por la libra, más tarde por el dólar, y hoy junto a la moneda estadounidense empiezan a jugarse una canasta de monedas en el tráfico mundial de mercaderías, donde nuestras monedas nacionales lamentablemente no figuran. Por eso insisto que es imperioso que volvamos a complementar nuestros sistemas de investigación, luego nuestras economías y finalmente en algún momento desarrollar un banco central que cubra toda la hispanidad para tener una moneda de peso que empiece a ser aceptada en los mercados mundiales. Como estamos viendo que hoy la rupia, el rublo y el renminbi o el yuan chino son ya aceptados entre ellos y se utiliza como parte del circulante mundial. Ahora, ¿qué pasa con la secesión de las Españas americanas? ¿Qué pensaban de la economía los revolucionarios americanos? ¿Cómo pensaban manejar la economía una vez independizados? No sabemos si al venir de Londres, recuerdo que por Londres pasaron 70 de todos los revolucionarios que actuaron luego en América. Presumo que fue casualidad, ¿no? Por eso no sabemos si al venir de Londres los militares que volvieron a América, posiblemente con precisas indicaciones, se habían planteado las preguntas concretas y correctas como para llevar a cabo con éxito tal empresa secesionista, o si los ingleses les habían advertido de las consecuencias económicas para Hispanoamérica. ¿Cómo pensaban los revolucionarios que iba a seguir la economía americana luego de la independencia? ¿Con qué medios financieros iban a respaldar el trabajo y el comercio local? ¿Con cuál moneda, si la que teníamos, el real de A8, común a todos los hispanoamericanos y acuñada en nuestra tierra, que integraba nuestras economías, les permitía tener un lugar preponderante en el mercado mundial, iba a desaparecer apenas las burguesías criollas de cada uno de los nuevos estados arreglasen sus asuntos comerciales por separado? Recordemos que España, cuando llega a América, hace todo el proceso de construcción económica. Acá se utilizaba la semilla de cacao, como en algunos lugares de Asia se usaban las conchas de caurí, pero no había un concepto de emisión monetaria. Entonces, el usar la semilla de cacao era para mí como un trueque evolucionado, pero no era en sí un verdadero sistema monetario. Entonces, España primero hace una economía de servidumbre, donde les enseñaba a los indios a construir sus viviendas, a construir tajamares de agua, a desarrollar una agricultura más moderna, que luego se convirtió en construir sus viviendas, sus telares, sus escuelas, sus iglesias. Si al comienzo de eso España les hubiese pagado por semejante trabajo con moneda, el indio lo hubiese rechazado. Es decir, construyo un tajamar, siembro,
me pongo a hacer paredes y me dan una chapita de metal, no hubiese tenido ningún sentido. Entonces, el primer paso de los indios fue, por ejemplo, aprender a vestirse. Ustedes van a ver algunas pinturas que reflejan la sociedad del siglo XVI en América, donde los indios todos tienen como unas camisolas blancas de mangas que llegan hasta el codo y unos pantalones tipo bermudas, porque muchos de ellos andaban desnudos y no habían evolucionado a nivel de poder vestirse. Y ellos agradecieron poder aprender, y sobre lo que ellos aprendieron con los telares, luego le agregaron su propio colorido y sus propios aportes. Esto vemos que inmediatamente los indios, apenas aprendían algo de España, lo que fuese, ¿no?, buscaban cómo mejorarlo. Lo cual es muy interesante y nos lleva a estas disputas sobre la riqueza gastronómica, si es más rico el arroz chileno o la paella valenciana. Pero benditas sean esas disputas, porque significa que España logró que sus hijas en América se superasen a sí mismas. Luego de ese paso se empiezan a poner las macuquinas, que eran unas monedas bastante toscas, no sé si hay una foto de unas monedas muy muy toscas que se ven, para luego llegar, estas en las macuquinas, para luego, volvamos a la foto anterior, llegar a estas monedas más elaboradas que las vemos reselladas. Hay resellos de Arabia, de Zanzíbar, además de China, Japón y Corea, porque fue también base del won chino. Y esta que tenemos acá es muy particular. Los ingleses, cuando no capturaron un buque español, se robaron todo el cargamento de monedas y se las llevaron a Australia, porque Australia se quejaba y le decía a Londres: nos falta moneda. Como hacen los ingleses con sus colonias, por acá le dicen: arréglense. Yo fui a colonizar para extraer, no para darle tantos beneficios. Finalmente, un capitán inglés nos roba y toman estas monedas y las cortan al medio para hacer el chelín y el penique, que su nacimiento es más bien en Australia, más que en Londres. Y a partir de esa manera dijeron: siempre están empleando, con cada moneda, hacían dos monedas, y esa fue la base del circulante australiano. Fue este tipo de moneda. Se ven algunos de estos también en algunos casos con un resello de algún rey de Inglaterra en un costado. Pero básicamente lo que les interesó fue el metal y convertir una moneda en dos. Acá en el caso de Colombia hay un tema interesante. En su avance, los españoles se encuentran una tribu en medio de la selva, y cuando los indios ven que todo lo que traían los españoles era aportes y beneficios, empezaron a construir una aldea, y los españoles dijeron: lo que pasa es que necesitamos algún tipo de riqueza para sustentar este trabajo. Se encuentra una mina de plata. Los indios aprenden a escribir su lengua, aprenden español, aprenden a rezar a Jesucristo y aprenden la ciencia de la minería. En algún momento, España advierte que esa venta de plata se va a acabar. Y los indios le dicen: bueno, pero nosotros hemos aprendido, gracias a ustedes, a hacer determinados productos que los podemos cambiar por otros en el resto del continente de donde ha llegado España. Entonces le propusieron los indígenas a los españoles que lo último que se consiguiese en plata se utilizase para hacer caminos, cosas que ellos pudiesen mantener el comercio. España lo hizo, y luego los indios le pidieron que por lo menos una vez al mes fuese un sacerdote para seguir educándolo. Y de esa manera, España, con mucha inteligencia, en vez de gastarse dinero como se gasta ahora, ¿no?, en ministerios insólitos para ver cómo nos percibimos, lo gastaron en obra pública. Vemos que en realidad todas las cajas de indios, fui descubriendo, las cajas de ahorro que fueron formando en toda América, los indígenas invertían en producción de productos y en obra pública. Lo primero que buscaban era hacer caminos. Eso lo encontramos incluso en el virrey Abascal, que lo habían destinado a Buenos Aires. Cuando llegó a Buenos Aires le dicen que tiene que ir al Perú. Él viaja de Buenos Aires a Lima y va haciendo un relevamiento de todos los caminos y de las necesidades de obra pública. Cuando empieza a pensar cómo financiarlas, los cabildos de naturales le proponen, dicen que ellos también están de acuerdo en ese tipo de obra pública que era fundamental para el desarrollo económico, y que ellos pagaran la mitad y la corona tenía que pagar la otra mitad. Y así se hicieron. Así como vemos, España no ha sido tan mala con sus hijas.
Ahora, ¿qué nos pasaba acá en América con la independencia? Como recién dije, las monedas nuestras iban a desaparecer cuando las burguesías criollas de cada nuevo estado arreglasen sus asuntos por separado. Recordemos que estas burguesías eran en buena parte contrabandistas y ya habían vendido sus conciencias al comercio inglés. Sobre esto no quiero ahondar porque vos ya has dado clases magistrales. Esta moneda era la primera divisa de reserva mundial y le permitía a España tener el mundo financiero a sus pies. Y esto, evidentemente, Inglaterra dos cosas percibió: la capacidad financiera española y el sustento espiritual de España. Basta con ver cualquier catedral española, los señores de España vieron eso y dijeron: acá hay demasiado peso espiritual, demasiada fuerza espiritual, y si alguna vez queremos dominar el mundo, esto hay que destruirlo. Ahora, ¿en cuáles mercados actuaríamos si se perdía la unidad y el mercado asiático y el de todo el imperio desde Filipinas hasta Sicilia? ¿Cómo pensaban evitar los revolucionarios caer en manos inglesas si justamente su moneda, la libra esterlina, se iba a imponer por la fuerza de la extorsión sobre las nuevas monedas nacionales en todos los mercados asiáticos, donde hasta ese momento predominaba nuestra moneda? Recordemos que hasta el oro parlante del pirata Silver, en la novela La Isla del Tesoro, gritaba: piezas de 8, quiera piezas de 8, decía el oro, papagayo, en referencia a las valoradas monedas españolas. Las nuevas monedas americanas serían de papel y sin respaldo alguno. Las primeras fueron de cobre, pero hasta las independencias, nuestras economías regionales estaban articuladas. Un producto podía partir de Carmen de Patagones, pasar por Buenos Aires y terminar en cualquier parte de los mercados ganados por el imperio. O sea, cuando digo esto, no del imperio, los ganados por el imperio quiere decir que podía llegar hasta Monterrey, pero podía llegar hasta Manila y podía terminar subiendo por el río Yancequián. Las economías del actual norte argentino comerciaban con el Alto Perú, actual Bolivia, y el Bajo Perú. Algunos productos incluso embarcaban en Valparaíso, de ahí seguían al Callao, se unían en Acapulco, Nueva España, actual México, al Galeón de Manila, para llegar a Filipinas y exportar a China y a otras naciones asiáticas donde nuestra moneda era la más requerida. Recordemos que el inglés Thomas Stamford Raffles alquila Singapur en 1819 con moneda española para hacer un puerto que compitiera con puertos holandeses en momentos incluso en que el imperio en América se caía. Sin embargo, todavía nuestra moneda era la que preponderaba en el mercado mundial. El proyecto económico de varios estados separados era inviable. Nació con un final anunciado que se llamaba desastre. Todo era incoherente, desde las ideas del plan de operaciones de Moreno, la fisiocracia de Belgrano, hasta las confusiones de Bolívar, que decía: yo lucho por la libertad de comercio inglés, y que protestaba porque España no le permitía tener esclavos. Curioso libertador. En esto recuerdo la obra del colombiano Porcio Tálora sobre justamente todas estas frases de Bolívar. Pasando además por el endeudamiento con la banca de Londres, provocada por los gobiernos republicanos de Chile, el protectorado en Perú, que lo endeudó con Londres, y el empréstito con la Lehman Brothers realizado por Buenos Aires. Fueron endeudamientos calcados en sus modelos de estafa. Uruguay pudo pagar su parte del empréstito con la Lehman recién en el siglo XX. Recordemos que la presidencia de Rivadavia, el presidente argentino, abarcaba también la banda oriental hasta 1828. Sumemos el saqueo al Tesoro del Río de la Plata en 1806 y en 1810, a partir de la Revolución de Mayo, donde se vacían los caudales de Buenos Aires. El robo de toda la plata amonedada del Potosí a mano de Pueyrredón y del Tesoro del Perú, cuando el almirante inglés Thomas Cochrane zarpara con el dinero peruano. En el Caribe, Bolívar saqueó el tesoro de la Audiencia de Santa Fe de Bogotá en 1819, luego de la batalla de Boyacá. Con todos esos saqueos, las nuevas monedas y los acuerdos con Inglaterra, sobre todo el de 1821, ahí ya el plato del endeudamiento perpetuo estaba servido. Eran todas nociones vagas de economía, absolutamente vacías de un proyecto de desarrollo que fuese sustentable en el tiempo. La economía del Perú, a partir de la independencia,
se redujo a la 15ª parte en los primeros años posteriores, bueno, justamente a la declaración formal de la independencia. Supongamos un señor que gana 1.500 euros por mes y a los 2 años gana 100 euros, pero tiene hipoteca, pago del auto, colegio de los chicos por 1.500. Evidentemente, eso genera no solo un desastre económico, sino hasta un desastre moral. Tomemos un ejemplo de lo acontecido en recursos humanos y económicos. La provincia de San Luis, gobernada por mano de hierro por el mayor Vicente Dupuy, extrajo hasta la última gota de sangre y de productos como pólvora, cartucheros, uniformes, mulas, alimentos y todos los hombres para alimentar la secesión de América. Dupuy actúa también en los sucesos de mayo de 1810, integrando el grupo morenista de los Chisperos, una banda de matones que impidieron a cientos de vecinos participar del cabildo abierto el 22 de mayo. Y eran dirigidos por Frenchy Beruti, que eran otros 2 revolucionarios y personas de las logias que se ven en Buenos Aires. Participó del sitio de Montevideo, las órdenes del general Rondó, aquel general que reprimió durante el motín de las trenzas a sangre y fuego a los heroicos patricios que habían combatido en las invasiones inglesas. El tema que se ve desde el principio de la independencia, de la Revolución de Mayo, hasta después de la Guerra de Malvinas, que ha habido una persecución sistemática a todos los soldados que se enfrentaron contra Inglaterra. Como ignominia de nuestro sistema político en la Argentina, se ha llegado a meter preso, sin causa justa, a soldados como el teniente coronel Emilio Nani, herido 2 veces, tanto en Malvinas como en la Tablada, y al mismísimo almirante Carlos Busser, que fue el único almirante que en el siglo XX derrotó a una guarnición británica, un almirante hispano, el almirante Carlos Busser de la Armada Argentina. Su espíritu violento lo continuó en San Luis, donde enroló a la fuerza a sus mejores hombres y a los escasos esclavos que había. Muchos de estos sanluiseños fueron llevados engrillados para morir en una campaña de varios años que los alejó definitivamente de sus familias. Solo quedaron ancianos, mujeres, niños y enfermos. Cuenta el historiador puntano Víctor Sá. Basta decir que terminada la campaña de la independencia en 1824, San Luis entra en un periodo de su vida histórica que no es solo de postración y martirio, sino de manifiesta impotencia para enfrentar, como hubiese sido posible, las hordas ranquelinas. Había quedado sin soldados y sin armas, estaba inerme y los indios la arrasaron con sus valores. Ahora recordemos que los mayores problemas con los indios comenzaron con las independencias, cuando los nuevos gobiernos revolucionarios en toda América le quitaron las tierras comunales protegidas por el rey y llamadas repúblicas de indios. Todavía hay indios en Ecuador que reclaman propiedades con documentos de Carlos III. Eso hoy todavía sucede. Por otra parte, el problema del indio es que ve que los gobiernos no solo le sacan sus propiedades, sino que atentan contra la religión. Esa fue una de las fuertes motivaciones que tuvieron los indígenas para rebelarse contra las repúblicas. Algo que ocurrió, acá tenemos varios santafesinos, en la provincia de Santa Fe, fue una de las primeras que estableció el matrimonio civil. O sea, no era necesario pasar por la iglesia. Hubo un malón de indios que derrocó al gobernador porque lo consideraron un hereje. Los indios lo sacaron, buscaron un católico digno, lo pusieron y le exigieron que se sacase esa ley. Para los indios, uno se casa ante Dios, no ante una ley. Y eso ocurrió a fines del siglo XIX. Nacimos endeudados con la banca londinense cuando jamás habíamos necesitado tomar deuda en otros países y con nuestra minería, base de la emisión de nuestra moneda nacional y soberana, ofrecida y entregada a Inglaterra por los nuevos gobiernos revolucionarios. Se entregó el poder de la moneda. México llegó a expulsar a los profesores de la escuela de minería, que era la mejor del mundo, superior a la alemana, que terminaron luego creando la Escuela de Minería Pensilvania. Perdimos la base de la soberanía política y la independencia económica. Luego, con la Escuela de Pensilvania, formada por novohispanos, Estados Unidos, cuando captura el estado de Nevada y encuentra plata, empieza a acuñar el dólar de plata con el conocimiento de los novohispanos expulsados por los revolucionarios mexicanos.
Es decir, fuimos torpes en todo sentido, en toda la regla. No nos ahorramos ni un solo gol en contra. De ahí a la anarquía subsiguiente y la injusticia social, también descrita por José Hernández en su poema Martín Fierro. Un poema que, para los que no lo conocen, sobre el doctor Bray de Obeid, es una continuación del siglo de oro español. Los resultados conseguidos demuestran que entendían poco y mal la geografía de la economía mundial, ni siquiera su importancia geopolítica. No supieron leer los mapas del poder que teníamos y a manos de quienes lo perdíamos. Tras la derrota realista ya no existía más el respaldo comercial del galeón de Manila, ni el poder de la flota española, ni la fuerza que nos daba la unidad española en América. Ya no estaba el prestigio mundial de la corona para protegernos. Recordemos que, por ejemplo, que en 1833 se dan dos acontecimientos. Muere Fernando VII y los ingleses nos quitan las Islas Malvinas. Tampoco teníamos ya el elemento unificador de la Iglesia, pues parte del clero tenía un espíritu cismático, ni la fuerza de las universidades americanas antes basadas en Salamanca y Valladolid. Como bien explicaron, que lo explicaste vos, Alberto, que Salamanca era un conjunto. Bueno, las 25 a 30 universidades que había en América, más las que había en la península, trabajaban como un sistema común de investigación. Fíjense qué fantástico si lográsemos que todas nuestras universidades colaborasen en acciones de investigación. ¿Cómo potenciaríamos nuestro desarrollo? Bueno, se desacopló la investigación científica, se desacoplaron los conceptos jurídicos y también se desacopló el comercio interno y el comercio externo y por tanto la moneda. Creer que eso podía funcionar, solamente la mente de un revolucionario podía funcionar. En la realidad, la verdad, es como si nos juntase a nosotros para hacer un equipo de fútbol. No te desprendemos. Lo asumimos. Bueno, hacemos nosotros, lo juntamos Marcelo, Alberto y yo, y decimos vamos a hacer un golpe de estado para que el equipo de fútbol lo manejemos, lo juguemos nosotros. No va a andar eso. Bueno, no anduvo. Hemos tenido 2 siglos realmente irrelevantes en los mercados mundiales. Hemos tenido éxitos parciales. Y si fijan, todos los gobernantes que a lo largo de 200 años, multiplicados por 20 países, son 4.000 años de gobierno, yo creo que no tenemos más de un 5% de años de gobiernos, por lo menos aceptables, aunque sea para un sector mayoritario de la población. Pero incluso esos gobernantes han sido casi todos derrocados. Ahora teníamos que arreglarnos solos, desguarnecidos y separados. Las 25 universidades ligadas por España, la peninsular, las asiáticas y las americanas, no responderían nunca más a un proyecto civilizador común, sino a los caprichosos dictados de las nuevas oligarquías criollas que no trajeron jamás prosperidad a los pueblos de América. Oligarquías tan volátiles en sus intereses que generaron cientos de constituciones americanas para no respetar ninguna. Ayer Pablo dijo que 40 tuvo Colombia. Pero ahora sí, existían 20 estados nuevos que nacieron debilitados con feroces y desgastantes guerras civiles que empezaron a ver a sus vecinos como enemigos y no como hermanos. Se acabaron los fondos situados que sostenían a las regiones más pobres o que estaban en el proceso inicial de desarrollo. Ahora cada nuevo estado debía apañarse por sí mismo. La economía peruana, como dije, redujo su Producto Bruto de 15 millones a 1 millón de pesos anuales de Producto Bruto Interno. El empobrecimiento peruano fue inmediato. Las guerras civiles americanas no tardaron en comenzar. La misma guerra de la independencia fue poner a los pueblos a sufrir una sangrienta guerra civil hispanoamericana. Como dijo ayer Álvaro, nosotros los numantinos que peleamos contra nosotros los romanos. Por acá fue nosotros los españoles americanos que peleamos contra nosotros los españoles peninsulares. En la batalla de Ayacucho hay 80 familias enfrentadas. La nueva realidad política fue una alianza entre burgueses criollos y poderosos ingleses, desastrosa para nuestros pueblos y naciones. Los combatientes en ambos bandos fueron sujetos de la ambición de terceros. Los soldados no sabían de economía, pero Lord Dundas, Canning, Macduff en Londres tenían bien claros sus objetivos comerciales y políticos y lo lograron. Como resultado, desde entonces somos pueblos empobrecidos con escasos horizontes.
Recordemos cuando Vasconcelos decía, nos sintamos tan orgullosos de ver en las Naciones Unidas tantas banderas de países hispanohablantes. Eso significa división y debilidad. Finalizaron 3 siglos de paz interna en el Nuevo Mundo. 3 siglos en que unidos pudimos enfrentar decenas de ataques externos de Inglaterra, Francia, Holanda y Dinamarca, y ponerle freno a las invasiones expansionistas rusas en California, que llegaron a construir el fuerte ruso a 80 kilómetros de San Francisco. O sea, ya nos teníamos metidos acá. A partir de ese momento, el violento espíritu de Lutero, la modernidad de Westfalia y el laicismo de la Bastilla habían penetrado en nuestras defensas. El frío del egoísmo acababa de recalar a nuestros puertos. Luego se dibujó la historia para ser engañados. No somos el único pueblo al que se ha engañado en su historia. Lo mismo le han hecho a los franceses, ingleses, austríacos y españoles. Es decir, yo le preguntaba a un médico español casado con una austríaca: ¿los austríacos son conscientes que fue una dinastía austríaca la que unificó el mundo? Porque fue un Habsburgo el que logra contactar con la dinastía Ming. Fue el esfuerzo español, obviamente, fue el genio español, pero la dinastía austríaca, ¿son conscientes? Si no, no tienen ni idea. O sea, deberían estar orgullosos los austríacos de haber formado parte de la gente española. La que nos escribieron, la historia que nos escribieron, parece diseñada siguiendo las indicaciones de un manual de contrainteligencia, donde lo bueno parece malo o es ocultado y lo malo es honrado y exaltado. Sin embargo, muchas veces nos pusimos de pie. En 1833, el gaucho Rivero recuperó Malvinas por medio año. Recordemos que nosotros ya habíamos tenido la primera guerra de Malvinas en 1770 con una flota que salió del puerto de Maldonado, provincia de Montevideo, Reino del Perú. Cosa que tampoco vemos cuáles son las gestas comunes. En 1845 salimos victoriosos de nuestro enfrentamiento con Francia e Inglaterra, y en 1982 en la guerra de Malvinas estuvimos a un paso de mandarnos de vuelta. Desde entonces nos volvieron a aplastar con una apariencia de igualdad de pensamiento único asfixiante. Así será hasta que reencontremos nuestro destino de unidad hispánica para enfrentar los desafíos globales del siglo XXI. Nombré el tema de la guerra de Malvinas en 1770 porque creo que tenemos que tratar de meter en la agenda de los medios, de los políticos y del clero una política común. Ahora la Santa Sede ha canonizado a Sor María de la Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula, y la pusieron como la primera santa argentina. Y yo digo, ¿qué oportunidad se perdió la Iglesia de unificar esfuerzos? Sor María de la Paz y Figueroa, que nació en Santiago del Estero, donde hay una copia de la Santa Síndone donada por Felipe II, nació en 1730, virreinato del Perú. Muere en 1799, virreinato del Río de la Plata. Entonces, esta canonización tendría que haber sido llevada a cabo por la Conferencia Episcopal de Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Guinea Ecuatorial y España. 9 países tendrían que haber llegado. Tendría que ser, es una santa común a todos nosotros. Entonces la Iglesia empezaría a hacernos vernos a todos como partes de una misma entidad espiritual, cultural, histórica y por último política. Por supuesto que no solamente los políticos no saben la historia, nuestros obispos tampoco, y nos vamos a sorprender. ¿Qué podemos hacer entonces? Tomar plena conciencia de nuestra historia para comprender nuestra actual situación en el mundo a la que nos enfrentamos ahora y en el futuro, y cómo hacerle frente a las dificultades venideras. Por eso, la geopolítica de reunificación no debe verse solo de una perspectiva geográfica, sino relacionarla a esta con factores políticos, históricos, religiosos, naturales y humanos que garanticen la supervivencia de nuestra civilización y nuestros estados. España sumaba aspectos geográficos, religiosos, capacidades y características humanas, teniendo en cuenta que era un imperio de norte a sur
que exige adaptarse a distintos climas, floras y faunas para asegurar el proyecto evangelizador de la corona. No es mismo caminar un imperio en un mismo paralelo que hacerlo de norte a sur. España se tenía que ir adaptando a cada lugar, y es que el derecho indiano contempla las peculiaridades e incluso la aplicación de la ley contemplaba aquello de que se acata pero no se cumple. Cuando el rey mandaba una orden, cuando llegaba ya no era aplicable, porque obviamente nadie tenía el WhatsApp del rey, esto llevaba meses, y la autoridad local veía que ya no se podía aplicar de manera sino de tal otra. Se acata la autoridad del rey pero no se cumple y queda especificado por qué, y se avisaba a la corte por qué se había tenido que cambiar la aplicación. Es decir, se actuaba con criterio. Ya me están echando, ya termino. ¿Esto qué le permitió al proyecto evangelizador de la corona? Afincarse a la tierra. El etos español empatizó con la tierra, de ahí el amor telúrico que cada uno de nosotros siente por su patria y el amor compartido que tenemos por una misma entidad, ya que nos vemos todos como compatriotas con distintos pasaportes, pero compatriotas al fin. Eso nos permite ver cuál es el sentido de nuestra lucha. Debemos comprender que la desarticulación de la monarquía en América está dentro de una batalla metafísica. Centremos en recuperar las virtudes de nuestra historia y nuestro ser. Las virtudes que son inamovibles, los valores son cambiantes. Organicemos una coordinada divulgación llegando a los medios y a las redes para instalar esta necesidad imperiosa de unidad en la agenda de los medios, de los políticos, de los educadores y de la Iglesia, para que nuestra civilización vuelva a darle respuestas trascendentes a nuestros pueblos que justifiquen sus existencias y que impidan que desaparezcamos como un pie de página en los futuros libros y manuales de historia que se escriban para las próximas generaciones. De esa manera saldremos bien parados en el juicio de las naciones. Los hispanos debemos trascender a la ansiedad corporal que nos genera la leyenda negra y centrarnos en las capacidades de nuestras almas para entender que estamos hechos de un metal llamado eternidad. Nadie nos puede quitar nuestra legítima preocupación por rescatar, restaurar y salvar nuestras almas individuales y el alma compartida de nuestra civilización que Dios nos dio. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, que Dios se encargará de darle un buen destino. Quiero cerrar, ya que estamos en Colombia, con una frase del gran maestro Nicolás Gómez Dávila, pensador que todo colombiano y todo el que habla español debería leer, ¿no? Donde él decía: ¿cómo soportar este mundo moderno si no llegamos ya a un lejano rumor de agonía? Hoy todo nos parece difícil, pero en realidad esta modernidad progresista es decadente y por su propia decadencia se autofagocita. Por lo tanto está destinada a desaparecer. Entonces, cuando pasen todos los males que nos esperan, estará todavía nuestro mensaje como nuevo anclaje de la civilización para encontrar un cimiento sólido sobre el cual restaurar la civilización humana. No sabemos cómo Dios va a jugar su partida. Siempre digo, juega mejor que Messi, nos va a sorprender con gol de arco a arco en una maniobra que no estamos viendo. Pero creo que los próximos años nos esperan grandes desgracias y sobre eso vendrá el triunfo de Dios, que vendrá de alguna manera sorpresiva. Y posiblemente en ese triunfo se hable en español. Quiero agradecer al general Serpa Hernández, al coronel Edison González, por haberme invitado para formar el IGE y la futura universidad. Mis disculpas al coronel por haberlo hecho sufrir durante tantos meses, porque decía, otro más que me llama, y sin embargo al final me di cuenta que su proyecto era muy serio. Pablo Victoria también me entusiasmó mucho, lo tenemos que ayudar en esto, y la última charla con Pablo fue sobre el proyecto del coronel y del general, así que muchísimas gracias a estos dos soldados que siempre nos recuerdan que cuando la civilización fracasa siempre se termina salvando por un par de valientes infantes que están ahí para rescatarla. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos.